corazón rebosa de palabra buena. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Mi corazón rebosa de palabra buena. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Oh, tu trono es eterno, reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El cetro de tu reino es el cetro eterno. Oh Dios, eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Oh, tú nunca fallas, tú nunca fallas. Cantamos mi corazón. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús, triunfarás y tu verdad reinará. Oh, Jesús, triunfará y tu verdad reinará. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos
Hola, gracias por estar nuevamente conectados a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es un privilegio, un honor, una alegría nuevamente volvernos a encontrar por medio de este enlace. Quiero hoy compartir la palabra del Señor. El tema que nos corresponde para escuchar la voz de Dios es la conciencia. Para eso vamos a estar utilizando el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 16. Vamos a leer la escritura como base bíblica y a partir de ahí que el Señor ministre a nuestras vidas por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dice la escritura de esta manera: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Existieron varias o muchas razones por lo cual el apóstol Pablo procuró en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar o en cualquier ocasión posible mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No es que haya o exista varias conciencias como lo describe este verso cuando decimos: por esta razón procuro tener una conciencia. No es que existan muchas o varias conciencias. El hecho está en que cada uno de nosotros tenemos una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Podemos nosotros hacernos esa pregunta. Nosotros le podemos encontrar la respuesta en el libro de Génesis, que es el principio, donde Dios creó al hombre y a la mujer. Nosotros conocemos ciertos términos que utilizamos para poder de una manera hacer descripción de tiempos, de cómo Dios ha tratado con el hombre. Las conocemos como las dispensaciones. Una dispensación es un lapso o un periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre. Y lo primero que podemos nosotros aprender o observar en el libro de Génesis, comenzamos entonces diciendo con la dispensación de la inocencia, para poder entonces comprender de dónde surge la conciencia. Y lo encontramos entonces en el libro de Génesis. Nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero también Dios creó al hombre y a la mujer. Dice la escritura que Dios primeramente creó al hombre, y lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 2, versículo número 8. Dice la escritura: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esas fueron las indicaciones o instrucciones que Dios le había dado al primer hombre llamado Adán. Dios lo había puesto en el huerto del Edén para que lo labrara, y también le dio las instrucciones de que podía tomar de todo fruto de los árboles que estaban en el huerto, excepto del árbol de la ciencia, donde él no tenía que comer de ese fruto. En el capítulo 3 entonces encontramos el desarrollo de esto. Dice la escritura, el capítulo 3, versículo número 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que
comas delante de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí podemos entonces ver cómo el hombre, cuando Dios lo formó y lo puso en el huerto junto con su mujer llamada Eva, eran completamente libres de pecado, eran completamente inocentes, no tenían el conocimiento del bien y del mal. Pero después que desobedecen, a partir de ahí entonces podemos encontrar que entra lo que conocemos como la dispensación. Primeramente, la dispensación de la inocencia, donde el hombre no tenía el conocimiento pleno del bien y del mal. Eran completamente inocentes, libres del pecado, libres de la muerte. Una paz, todo era como Dios lo había dicho. Y Dios vio que todo era bueno. Pero después de la desobediencia, entonces entramos a lo que se conoce como la dispensación de la conciencia. De ahí entonces conocemos que el hombre desobedeció, tomó del árbol que Dios le dijo que no debía comer, comieron del fruto, tanto la mujer como el hombre, en este caso Adán, y conocieron que estaban entonces desnudos. Tenían entonces ya el conocimiento del bien y del mal. Dice la escritura que fueron abiertos sus ojos. Y entonces entramos a lo que se conoce como la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Entonces, conciencia es con conocimiento del bien y del mal. Entra la existencia universal de la conciencia, es decir, donde todo hombre, a partir de Adán hasta nuestros días, todo hombre conoce y tiene el conocimiento del bien y del mal. Tiene una conciencia. La conciencia no lo va a guiar, pero la conciencia Dios la puso como algo que nos frena para tomar decisiones de antes de hacer algo que es desagradable. La conciencia misma nos frena, y dice entonces que a partir de ahí la conciencia fue el resultado de la desobediencia del hombre, y todo hombre llegó a poseer de una manera personal, individual, el conocimiento del bien y del mal. Del bien, porque es cuando obedece; del mal, cuando desobedece. En Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, nos dice la escritura: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y dice: dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, sin darse cuenta, con un instinto obran como si tuvieran ley. Pero dice, aunque no tienen ley, por naturaleza obran lo que es la ley, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos nosotros tenemos una conciencia. La pregunta que podemos nosotros hacernos: ¿podemos confiar en la conciencia? Creo que conforme a la escritura y nosotros que vivimos en esta
humanidad caída, podemos nosotros decir en parte sí y en parte no. Yo creo que no, porque en la decir no es que la conciencia podemos usarla como excusa. Podemos nosotros entonces usar la razón, usar argumentos y justificarnos por nosotros mismos, como dice Romanos, acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. En cierta forma, entonces, no podemos plenamente confiar en la conciencia, porque podemos caer en el justificarnos a nosotros mismos. La conciencia debería entonces de una manera acusarnos, es decir, funciona como una especie de tribunal interno que se delibera sobre nuestras acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tenemos la conciencia es como ese tribunal interno que nos ayuda a reflexionar antes de tomar cualquier decisión. Antes de hacer algo, tenemos que considerar detenidamente los pros y los contras, si nos conviene o no nos conviene. Viene siendo que entonces la conciencia es como algo que nos frena. Vuelvo a decir, la conciencia no nos guía, pero sí no es como una señal de alerta. Nos detiene, nos frena antes de hacer o cometer cualquier cosa que nosotros internamente, conscientemente sabemos que es algo que es desagradable delante de Dios. Podemos entonces, hemos escuchado, no sé si tú que me estás escuchando, has escuchado alguna vez este refrán que dice: la conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. Vuelvo a decir, la conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. Para nosotros entenderlo de una manera más simple y sencilla, podemos ir al relato bíblico, donde la escritura nos relata acerca de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 8 en adelante. Dice la escritura que Jesús, como de costumbre, enseñaba en la sinagoga, y dice que todo el pueblo venía a él para escuchar, y dice que Jesús estaba en el templo enseñando. Todo el pueblo llegó ante Jesús, estaba la multitud escuchando las enseñanzas de Jesús, pero de una manera sorprendente llegaron los escribas y los fariseos y le trajeron a Jesús una mujer, y ellos dijeron que ellos la pusieron en medio de todos los que estaban presentes ahí en la sinagoga, y le dijeron los escribas y los fariseos a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Inclinando, dice la escritura, Jesús hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero ellos, la escritura relata que ellos comenzaron e insistieron en seguirle preguntando, y Jesús volvió a enderezarse. Entonces les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, arroje, o sea, el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice entonces que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Esto entonces hacemos referencia al refrán. Dice acusados, quiere decir que eran testigos, fiscales y jueces. En ningún momento Jesús los estaba acusando. Ellos mismos sabían, ellos mismos eran testigos para sí mismos, fiscales para sí mismos, jueces para sí mismos, de lo que ellos sabían que eran culpables por muchas o varias razones de lo que ellos habían hecho. Y creo que todos no podemos ser excepción. Todos de una u otra manera ofendemos, pecamos, y sabemos que hemos hecho cosas desagradables delante del Señor, y está esa conciencia a veces que nos pensamos en aquellas cosas desagradables, y quizá
Muchos de nosotros hemos estado viviendo en esas acusaciones, no que nos acusa a Dios, no que nos acusa a alguien, sino nuestra misma conciencia nos está acusando de aquello que hemos hecho mal delante de Dios y delante de los hombres. Y esto entonces dice que ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quiere decir que ninguno de ellos podría decir que tenía una conciencia limpia, sencilla, transparente, donde ellos podrían entonces decir que tenían todo, podrían entonces hacer eficaz ese juicio para tirar o arrojar la primera piedra a esta mujer. Y cuando estos hombres se fueron desde el postrero desde los primeros hasta los últimos, dice la escritura entonces que Jesús, mirando que nadie estaba ahí ya presente, miró a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió que ninguno. Y Jesús, mirándola, dijo: ni yo te condeno. Y las palabras que Jesús remarcó, afirmó y le dijo: vete y no peques más. Y estas palabras creo que de una u otra forma todos las vivimos, especialmente el apóstol Pablo, diciendo como base lo que tomamos nosotros de este verso que dice: por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aunque Pablo no pasó pecando de una manera similar, pero yo creo que él sabía que también había ofendido y pecado delante del Señor. Todos de una manera u otra forma hemos lastimado y hemos ofendido a Dios, a los hombres y a nosotros mismos. Y es por eso que Pablo también él vivió esa experiencia, y él en la escritura lo relata, él lo expresa y da testimonio de ello. Podemos hablar, podemos repetir, podemos oír claramente lo que está escrito en la escritura de lo que Pablo testificó cuando se encontraba con personas y daba testimonio del agradecimiento de lo que Dios había hecho por él, y él testificaba. Por eso quiero remarcar esta palabra, lo que Pablo decía: por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuraba porque él había tenido una experiencia tal como la mujer lo tuvo, que Dios no lo condenó, Jesús no la condenó. Jesús le dijo: vete y no peques más. Yo creo que esa mujer tuvo una experiencia inolvidable. De igual forma, Pablo lo dice de esta manera en su experiencia, en lo que él provocó, en lo que él hizo. Y él dice en la palabra del Señor su testimonio, diciendo: yo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Estas son las palabras literales del apóstol Pablo. Yo encerré a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo di mi consentimiento de que mataran a tales personas, y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía por todas las ciudades extranjeras. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es lo que Pablo dejó escrito en esta escritura de lo que él había hecho, de lo que había provocado. Pero también él sigue diciendo: yo antes era también blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Más ahí hace una gratitud hacia el Señor. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si usted puede observar o recibir esta palabra como Pablo lo expresa,
una acción de gratitud, sumamente agradecido por lo que él había sido y por lo que Dios había hecho en y a través de él, perdonándolo a pesar de lo que él había hecho anteriormente. Creo que por un momento su conciencia, no sé si estaba corrompida o estaba cautiva, o quizá tenía una conciencia sensible que como cada momento, cuando él se recordaba de lo que él había hecho, de lo que él, cómo mataba, cómo arrastraba a las mujeres y cómo estaba él daba consentimiento a que se le diera muerte a los discípulos del Señor, quizás se sentía culpable. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, que Dios lo recibió a misericordia porque lo había hecho en incredulidad y también le ha hecho en ignorancia, y Dios lo recibió en amor a través de Jesucristo, supo entonces que la única forma donde su conciencia podría, no solamente él podía recibir perdón, pero también su conciencia podría ser lavada. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 14, dice que Cristo se ofreció a sí mismo en el Espíritu eterno. Se ofreció Jesús a sí mismo sin mancha, y Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Estas son las palabras que literalmente Pablo pudo también haber vivido, experimentado, y supo que por mucho tiempo esa conciencia que lo acusaba, él pudo entonces, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, supo que Jesús entonces es el que limpia nuestras conciencias de obras muertas con el propósito de servir al Dios vivo. Esa experiencia que tuvo la mujer cuando Jesús le dijo: vete y no peques más, la misma experiencia lo tuvo el apóstol Pablo cuando recibió el perdón, la gracia y el amor de Dios en su vida, y que Dios le limpió esa conciencia de obra muerta. Entonces decidió servirle a Dios, y es por eso que él dice en esa escritura que a partir de ahí él se mantenía teniendo una conciencia siempre sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mantenía una conciencia siempre ante Dios, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Permitió que Dios fuera el que rigiera, el que gobernara, el que dirigiera su vida. Él no quería juzgar, él no quería ser juzgado por esa experiencia que tuvo. Aunque él buscaba siempre la manera de mantener esa conciencia limpia delante del Señor y sin ofensa delante del Señor, él permitió que fuera Dios el que dirigiera, el que gobernara, el que rigiera su vida. Él en ningún momento quería juzgar a nadie ni juzgarse a sí mismo. Dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 3, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Y dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia. Escuche bien estas palabras: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es Dios. Pablo procuraba mantener su conciencia sin ofensa ante Dios, y tenía el debido cuidado en no justificarse a sí mismo y no pensar por un momento que él podría ser mejor o ser el mejor. Siempre permitió entonces, aunque él procuró siempre mantener esa conciencia sin ofensa ante Dios, aunque él sabía que estaba haciendo lo agradable delante del Señor, siempre permitía que Dios lo guiara, le rigiera y lo dirigiera. Si él había ofendido a Dios, que sea mismo Dios que le enseñara, para que entonces él podría ajustarse y hacer cuentas delante del Señor y vivir delante del Señor
honrándolo y respetándolo. Eso es en cuanto al apóstol Pablo, en mantener su conciencia sin ofensa ante Dios, pero también decía que mantenía su conciencia sin ofensa ante los hombres. En el versículo capítulo 1 de Corintios, versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Mire la expresión de Pablo. Ahora él se refiere a tener una conciencia sin ofensa ante los hombres. Dice que su gloria era esta, y el testimonio de su conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Mire estas dos palabras: sencillez y sinceridad. Pero esas palabras, sencillez y sinceridad, no eran relativamente expresadas y dirigidas y hechas por Pablo. Era Dios el que lo guiaba, era Dios el que le enseñaba, era Dios el que lo hacía ser una persona sencilla y también una persona sincera. Por eso es que dice, él lo expresa con esa firmeza, esa gloria misma, que él se gloriaba en Dios, diciendo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Existía sencillez y sinceridad interna en el corazón de este hombre llamado Pablo, de buscar siempre la forma y la manera de no ser una persona arrogante, sino dependientemente siempre de Dios, para entonces primero agradar a Dios y también agradar a los hombres, y poder entonces mantenerse con esa conciencia de donde él hablaba, que él procuraba siempre mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Se encuentra con estos hombres, y la expresión o la actitud, la postura de este hombre llamado el apóstol Pablo, que procuró tener una conciencia delante del Señor sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él dice que estaba ahí en el concilio, delante de los líderes religiosos, y mirándolos fijamente, con una postura erguida, firme, pero humilde, con sinceridad y con sencillez, no con altivez. Él, mirando fijamente a las personas, a los líderes religiosos, les dijo que él con toda buena, escuche, con toda buena conciencia había vivido delante de Dios hasta ese momento, dice hasta el día de hoy, pero también con una postura humilde, sencilla, sincera. Estaba delante de estos hombres, no como sintiéndose orgulloso, altivo y arrogante, sino lo opuesto. Se mantuvo fijando a las personas que estaban en el concilio, mirándolo fijamente a los ojos, por la actitud y gratitud que existía internamente en él, por lo que Dios había hecho en su vida. Y él podría expresarlo cada día con gratitud, con firmeza, con sinceridad y con sencillez, con humildad. Decía: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No en su fuerza, no en su habilidad, sino por la gracia y el amor de Dios que él vivió en su propia vida. Hoy que estamos escuchando la palabra del Señor, así como la mujer la trajeron delante de Jesús estos fariseos y escribas, y la mujer nunca se imaginó que era un momento donde ella iba a vivir una libertad, y donde la conciencia de ella iba a ser limpia, porque Jesús le iba a mostrar su perdón y su amor.
el apóstol Pablo, de igual manera, al ir camino a Damasco, Jesús lo encuentra, tiene un encuentro con Jesús y a partir de ahí también él pudo recibir el amor y el perdón de Dios. Nosotros tenemos una conciencia y quizá has hecho o te han hecho cosas y vives con una carga y una culpabilidad por muchos años, donde crees o piensas que jamás recibirás perdón de nadie. Mira, si la conciencia te da esa y tú sabes que no has vivido con esa paz, hoy el Señor, de igual como perdonó al apóstol Pablo y también a esta mujer, Él está aquí para alabar, primeramente para perdonarte y también para limpiar tu conciencia y puedas vivir una vida no llena de culpabilidad, sino una vida llena de libertad, de amor y de gracia, y que le pueda servir al Dios vivo el resto de tu vida con actitud de gratitud. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias por este momento que me permites traer tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a mantener una conciencia sin ofensa delante de ti y delante de los hombres. Que podamos cada día vivir un día a la vez y permitir que seas tú que dirijas nuestra conciencia. Que no pongamos excusa o nos justifiquemos a nosotros mismos en nuestros argumentos o razonamientos, sino que aunque internamente pensemos que estamos haciendo lo correcto delante de ti, aún así, que no nos justifiquemos, sino que permitamos que tú a través de tu Espíritu Santo nos ministres y nos guíes. Seas tú nuestro guía, nuestro juez, para nosotros entonces hacer ajustes si hemos ofendido o lastimado tu nombre. Y de esa manera, cada día, poder disfrutar nuestra comunión en libertad contigo. Gracias te damos por tu palabra. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Estamos orando que prontamente podamos estar como iglesia congregándonos para de esa manera también seguir recibiendo la palabra del Señor juntos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y hasta pronto. Muchas gracias.